¿Cómo están ustedes? Semana a semana hacemos un programa de conversación en Cita Regional. Agradecemos la sintonía, los telespectadores son muchos, la gente nos plantea comentarios, cosas que se dicen por uno, por otro. Para nosotros esto es un programa variopinto, siempre con gente de diferentes formas de pensar y también de diferentes géneros. Hoy contamos con una señora y 3 caballeros. Para mí es un gusto presentar a los interlocutores de hoy día, a los panelistas, la señora Camila Flores. Hay que decirle, señora mamá, ¿cómo le va Camila? Bien, Rodrigo, muy bien. Un tremendo abrazo para todos, también para los televidentes aquí desde el Valle de la Concagua de San Felipe, haciendo el programa. La verdad es que con preocupación acá los vecinos, sobre todo los agricultores, por la intervención del río Concagua, esta resolución que ha sacado la DGA, a lo mejor la podemos comentar más adelante. ¿Cómo no? Saludamos al más antiguo de la mesa, el señor Buscovich, que como le decían a su tío, no sea Pedro, don Iván Buscovich, ¿cómo está? Bien, gracias, y gracias por acordarse de mí. Sí, siempre usted es un amigo de esta casa. Saludamos al concejal de Viña, ex amigo de la señora Ripamonti, entró en su lista de enemigos, don René Luis. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Le anduvo poniendo mesa. Un freno a la señora alcaldesa por lo que dice. Está muy duro, don René. Y saludamos al único convencional constituyente de este panel, don Raúl Celi. ¿Cómo está? Hola, Rodrigo. Bien. Muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar también a los demás panelistas. Oye, ¿está resfriado, ño? Está más resfriado un poco. Sí, las temperaturas, los cambios de temperatura, sobre todo de Santiago, son fatales. Bueno, indudablemente con Raúl me gustaría conversar quizás con usted una cosa que aparece en el Mercurio de Santiago hoy día, que Alfredo Josenhol dice una cosa muy sabrosa, dice, esta nueva constitución también tiene el mismo origen violento e impúdico de todas las demás constituciones de Chile. Interesante el análisis, digamos, pero hoy día quiero que conversemos de las cosas de la región principalmente. De eso podemos conversar, pero lo que está pasando en Quintero, Ventanas, Puchuncaví, y también a Concón, porque Concón tiene también todo un tema de contaminación, aunque la gente allá se encuentre y se sienta muy linda, pero ahí también hay un tema de contaminación. Quiero que conversemos principalmente de aquello al partir. Quiero partir con usted, Camila. Mira, Rodrigo, la verdad es que esta situación es súper compleja, se repite hace demasiadas décadas en nuestra región. Yo hace pocos minutos atrás tuve la posibilidad de comunicarme con el principal abogado que representa a más de 1.400 vecinos de la zona de sacrificio. ¿Mundaca? ¿Mundaca no? No, un abogado de Concepción, de esa zona, digamos, de la región del Biobío, que tiene vasta experiencia en esto, que ha estado siempre persiguiendo desde las primeras denuncias de esto del crudo iraní. Se acordarán ustedes que fue también lo que generó en parte ciertos hechos de contaminación que tuvimos nosotros hace algunos años acá en Quintero. Y la verdad es que esta situación, desde mi punto de vista, tiene nombre y apellido. Acá hay un responsable principal, de acuerdo incluso a la experiencia, ¿cierto?, de los colegas abogados. Esto se trataría principalmente de los daños que ha cometido ENAP en la zona, a lo menos estos hechos últimos, y también, por cierto, que otros que han ocurrido, ¿cierto?, hace algunos años, donde tuvimos la posibilidad incluso, yo soy una de las, digamos, patrocinantes de varias de las acciones judiciales y varios de los recursos que propusimos ante la Corte de Apelaciones. Camila, pero en este último no es, a quien el ministro Pacheco, que vino, no el ministro, el vicepresidente Corfo, que vino acá, vino a plantear de que el tema principal era con Enami, no con Codelco Ventanas, no con Pueden existir, claro, yo creo que pueden existir distintas versiones. Yo te estoy comentando las aristas judiciales que estarían abordando, ¿cierto?, el estudio de abogados que está representando a la mayoría de los vecinos de la zona. Y la verdad, Rodrigo, es que aquí yo creo que el gobierno tiene que hacerse cargo y tiene una tremenda posibilidad de poder proponer realmente soluciones, porque ellos fueron muy críticos sobre el manejo,
sobre el mal manejo que han tenido los gobiernos anteriores, dígase Piñera, Bachelet y todos para atrás, digamos, en torno al tema de la contaminación. La verdad es que siempre en el sector político del presidente de la República y de sus parlamentarios más cercanos, ¿cierto?, han estado criticando fuertemente cómo se han hecho las cosas en materia medioambiental y hoy día tienen la oportunidad. Primero, yo esperaría que el presidente venga a la zona, que visite a los vecinos de Quintero, de Puchuncaví, de Concón, que se reúna con las víctimas de estos hechos. Esto no tiene color político, la contaminación afecta a las personas que sean de derecha, de izquierda, da exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí tiene que existir una mirada estatal de resolver este tema. Insisto, Rodrigo, yo creo que tienen una tremenda oportunidad el gobierno de realmente hacer las cosas distintas. Ok, a mí me llama la atención que nadie, ni usted, Camila, ni otros parlamentarios, y quiero conversar con Raúl eso, haya puesto también el punto en que hay una central, la central Campiche, y Campiche, digamos, fue uno de los últimos gestos del gobierno de Bachelet, contra toda la voluntad de todo el... Y eso pasa pele, que hay demasiados errores que van de un lado a otro, digamos, en términos generales. Raúl. Sí, Rodrigo, pero el gran problema que existe en la bahía de Quintero lo provoca Codelco. Nosotros en la administración de Piñera 1 elevamos una norma que es de captación de emisiones a un 95%. Lo ideal es 98%, pero el problema que se producía es que para llegar a una captación de 98% de las emisiones había que hacer una inversión que hacía completamente inviable Codelco. Entonces, la gran definición política que hay que tomar es si se mantiene o no Codelco. Codelco es una fuente de trabajo importante para muchos pequeños mineros del sector de Petorca, pero es el gran responsable. O sea, independientemente de lo que pueda decir Máximo Pacheco, ese es el centro del problema. Y existen herramientas incluso para las autoridades locales. El cambio de la recalificación, por ejemplo, de Codelco como industria peligrosa, o contaminante, podría hacer cambiar las cosas. Hay herramientas dentro de la legislación, pero más allá de las herramientas que existen dentro de la legislación, lo clave es, a mi juicio, determinar si se mantiene o no a Codelco en la zona. Y como digo, el problema de mantenerla cumpliendo la normativa ambiental ideal significaba una inversión de una cantidad de dólares inmensa que lo hacía completamente inviable el proyecto. Por eso no se subió al 98%. Pero ese es el centro del problema. René Lues Viña no está tan lejos. Muchas veces han habido episodios de nubes tóxicas que han llegado inclusive a sectores altos de Viña, digamos, y inclusive sectores costeros. ¿Cuál es la visión que tiene usted? En general, nosotros acá en Viña del Mar tenemos problemas de contaminación, pero la verdad es que salvo muchas declaraciones que se escuchan todos los días en el municipio respecto a que este municipio está, digamos, estructurando una dinámica distinta de cuidado del ambiente, la verdad es que en la práctica, como ha pasado este último año, no hay, salvo palabras, no hay nada concreto. Estamos asociándonos recién a un sistema, digamos, de control ambiental a nivel nacional, pero son, yo digo, temas teóricos, es decir, que son participación, digamos, en estructuras más bien formales, sin ningún tipo de acción concreta en el territorio. Así que esta ciudad, digamos, está, yo diría, en las peores condiciones en las que hemos estado en los últimos años. No recuerdo un momento tan malo en todo tipo de contaminaciones, ¿eh? Porque la contaminación ambiental es una de ellas, pero también tú, por ejemplo, hoy día caminas por la calle en Viña y no hay lugar donde tú no tengas acumulada basura alrededor de los contenedores que antiguamente estaban siempre limpios. Hoy día está desbordado la basura en todos los cerros de Viña del Mar, en el plan de la ciudad,
eso genera contaminación, no solamente ambiental, sino que además, digamos, se afecta a la salubridad pública. Hay cansancio respecto del tema y yo no veo, de verdad, hemos dado propuestas, hemos dicho, bueno, hagamos un esfuerzo por mejorar todos los aspectos que tenemos más graves, las quebradas donde tenemos microbasurales que efectivamente afectan, y salvo las buenas palabras y las buenas expresiones verbales, en Viña del Mar la autoridad municipal no tiene una acción, a mi juicio, decidida en la práctica. Ok. ¿Qué opina usted, Iván? Usted ya no es concejal, pues usted es un hombre antiguo en la región y en la política, digamos. ¿Qué opina de este tema de la contaminación? Mire, yo lo que quiero decir es que este es un tema que hay que, tal como decía Raúl, tomarlo con mucha seriedad, pero usted sabe que yo he sido dirigente de la organización PYME por muchos años. Codelco Ventana era lo que era ENAMI, y ahí se atiende a los pequeños productores mineros de la región. Ahí el concentrado se transforma en cobre, ¿no? Y evidentemente los procesos son los que contaminan. Yo entiendo, por lo que dijo Máximo Pacheco, que el día lunes ellos pararon la central ahí de Ventana. Sin embargo, el miércoles y jueves ha sido los peores días del comportamiento porque se mezclan los fluidos que sacan de las distintas empresas. Hay que recordar que hay del orden de 19, 20 empresas que son casi todas contaminantes, y usted agregó Campeche, que está un poco más lejos, pero que están en la misma zona, y que si las condiciones de clima son las que fueron, obviamente pasa esto que pasa. Ahora, para eso efectivamente se había hablado de tener un monitoreo permanente, de que esto no pasara de nuevo. Sin embargo ha pasado. Y lo más fácil es decir, cierren la planta de Ventana y solucionamos el problema. Pero yo creo que no es la mejor solución mientras no haya una alternativa donde se pueda procesar la producción minera pequeña aquí en la región, ¿no? Porque si no, vamos a dejar a mucha gente muy compleja. La otra planta está en la región de Atacama, que tiene ENAMI. Entonces, de verdad es una complicación. Ahora, yo entiendo y comparto plenamente con las autoridades de Quintero y Puchuncaví, el sentido que esto no puede repetirse, que los derrames no pueden seguir. Aquí todo el mundo, si hasta el puerto está cuestionado por la cantidad de carbón que se cae, que contamina las aguas, los pescadores han hecho... o sea, es verdaderamente una zona que ha sido una zona de sacrificio, y que eso hay que superarlo en toda la línea y en todos los aspectos. Pero creo que además esto se tiene que hacer conversando con las comunidades y con los contaminadores, para que finalmente, si como dice Raúl, es tan alta la inversión que tienen que hacer, bueno, se tendrán que instalar en otro lado. Finalmente no habrá otra solución. Sí, pero alguna viabilidad tenemos que tener, pues si no, todas las empresas se van a cerrar. Esto es como el tema de las cárceles o de los vertederos. Nadie quiere tenerlo cerca de su casa, pero cuando tú lo instalas en algún lado, ligerito empiezan a aparecer las casas a los alrededores. Entonces lo llevas a un lugar lejano y ahí empiezan a aparecer. Tenemos el caso de Valparaíso. El vertedero quedó en una parte muy atrás mano en el camino de la pólvora. Sin embargo, ahora está lleno de industria por los alrededores. Ok. Ahora, Camila, este tema de la contaminación a la basura que puso en el tapete Iván, es un tema recurrente. Llevamos un periodo muy largo, y desde la época que yo era consejero regional, o sea, llevamos 30 años en que la región, dada la cercanía con Santiago, seguimos cada día más lejos. Y la cercanía y los problemas, estos grandes problemas requieren grandes soluciones y grandes inversiones. Y aquí la única alternativa son que los parlamentarios de la región se pongan duros. No hay otra, ¿o no?
No, yo estoy de acuerdo contigo, pero más que los parlamentarios también tiene que haber una voluntad de quién está gobernando, porque todas estas medidas, por cierto, como decía René, requieren inversión, requieren, digamos, también un compromiso no solamente del parlamentario, del ejecutivo, sino que también de las municipalidades. Y por lo tanto esto tiene que ser un trabajo conjunto. Desgraciadamente hay municipalidades que están, o comunas que están llenas de microbasurales y que los municipios, en vez de hacer algo para evitar este tipo de situaciones, instalando, no sé, más contenedores para el mismo, digamos, tema de la basura, o haciendo realmente, facilitándole la pega a los ciudadanos para poder deshacerse sus cosas, no hacen nada al respecto. Y la verdad es que hay comunas que parecen realmente, no sé, un chiquero, de una mugre permanente en distintas partes. Y eso es muy molesto, pero más allá de lo molesto, es muy peligroso para la salud de las personas. No voy a entrar en detalle todo lo que puede generar, ¿cierto? La descomposición, por ejemplo, de la basura. Y la verdad, Rodrigo, es que yo creo que acá hay un tema que es importante, es cuál es la mirada del Estado de Chile respecto al tema de la contaminación. ¿Qué es lo que el Estado va a hacer como, digamos, más allá de quién esté gobernando en un momento determinado? Yo creo que esto tiene que ser una cuestión mucho más profunda y casi que como así estamos todos unidos para llevar las relaciones exteriores, ¿cierto? Del Estado de Chile en su relación con los países vecinos, yo creo que en materia medioambiental debe ser algo muy similar. Porque la verdad es que aquí tenemos medidas que son todas a largo plazo en su gran mayoría. Hay muy pocas que son de inmediatez, y para eso tú necesitas el compromiso de todos para poder avanzar. Y queda lo mismo que en Gane, sigue implementando lo que partió implementando el gobierno anterior. Y claro, acá hay discusiones, bien lo decía Raúl también, o sea, Pero no es eso no llegar existe, Camila. Eso no pero, existe. O pero sea, debiera existir. cada gobierno Eso, parte como si no hubiera nada detrás. y eso es Cada lamentable gobierno porque parte, no hasta le sirve. cambia el no sirve. Ahora, Y eso no sirve, y hay unos gobiernos donde se avanzan más, otros se avanzan menos. Claro, Bachelet dejó Campiche, pero Piñera nos dejó la termoeléctrica en Limache. Entonces, cuando tú te das cuenta y empiezas a analizar las gestiones de los distintos gobiernos, ¿cuál de todas son peor? Entonces, yo creo que si efectivamente no hay una mirada de entender de que hay que tratar de generar crecimiento industrial y económico, pero sustentable, porque no hay nada que te vaya a ok, pagar a ti la salud o la vida de una persona. yes. Entonces, yo creo que ahí es un tema, Rodrigo, que hay que entender que el país tiene que enfrentar de una manera distinta porque todas las anteriores han sido fracasadas. Ok, Raúl, el problema es que hacía 28 años o 30 años que no teníamos una catástrofe económica como la que estamos asumiendo y que va a continuar, porque las cifras indican que así va a continuar. Y resulta de que la solución no puede ser, o puede ser de que se cierre Codelco y los trabajadores que allí trabajan, que cierren las empresas de los trabajadores que trabajan, la cesantía propiamente tal. Es decir, el tema es muy difícil, es un laberinto para poder encontrar una solución. Claro, es un problema que tiene difícil solución y por eso se ha arrastrado tantos años. Hasta hace un tiempo, el escudo de Puchuncaví tenía 3 o 4 Y figuras, no la recuerdo chimenea, bien. y la chimenea, Uno sí, era la chimenea sí, y lo pues, sacaron. sí, Sacaron la sí. chimenea del escudo de Puchuncaví. Como digo, Rodrigo, es una decisión política, es una decisión difícil. Ahora, también son temas que es del siglo XXI, temas que antes no se planteaban con el énfasis que se hace hoy día. Hay algunos planes de descarbonización, por ejemplo, de renovación de energías que se han ido cumpliendo, que Chile los ha ido cumpliendo, de cambiar las fuentes de energía, privilegiando la energía solar, la energía eólica. Eh, pero claro, esto no es de la noche a la mañana. Lo que a mí por una parte me deja más conforme es que hoy día existe una preocupación mucho más, diría, masiva de todos los sectores políticos por los aspectos medioambientales. Y en los aspectos medioambientales, no solamente hay que hablar de las industrias contaminantes, me parece que René lo dijo, el ruido, por ejemplo, es un elemento grave que afecta
a Viña del Mar, al plan de Viña, un sector del plan de Viña. Después, la basura. Nosotros tuvimos que enfrentarnos, por ejemplo, con varios vertederos que estaban, o basurales, no alcanzaban la calidad de vertederos, a punto de cumplir su vida útil. Y para eso se amplió el muelle, que claro, igual es incómodo porque se lleva basura de muy lejos, pero yo por lo menos rescato, dentro de lo difícil que es la solución, que existe hoy día una mucho mayor conciencia, y esa mucho mayor conciencia es bastante transversal. Ahora, lo de Codelco lo digo responsablemente. Ahí hay una decisión política súper difícil por el nivel de inversiones que hay que hacer. Puedo un pequeño, Rodrigo, una pequeña licencia. Gran parte de lo que dice Raúl de la conciencia también es gracias a la labor de los mismos tribunales de justicia, que en muchos casos han sido más avesados y han ido más allá que las propias autoridades políticas para ir poniendo las cosas por su nombre. Ok, pues también las cosas por su nombre. El gobernador que hay ahora ha sido su bandera de lucha y se ha puesto los pantalones. O sea, primera vez que yo veo a alguien que llama y emplaza a una autoridad y lo obliga a tener una definición aquí en Valparaíso. René. Mira, bueno, yo creo que ya en definitiva con el tema de la contaminación, yo creo que estamos todos ya relativamente consensuados en que es un tema Te gravísimo. pregunto entonces en otra cosa. Tú hablando de Sí. contaminación, tocaste el tema de la basura. Sí. Una de las cosas que me llamó la atención a mí hace un tiempo, cuando fui a Perú, a Lima, estuve en un hotel en el barrio Miraflores, y resulta de que había un sistema de basureros que estaban bajo tierra. Llegaba la máquina, apretaban un botón de cuestión y sacaban el cajón de arriba, lo vaciaban y lo metían de abajo. Y arriba hay una especie de cajoncito donde metía la gente la basura, pero caía debajo, no contaminaba ni visualmente ni en olor. ¿Por qué eso no se hace en una ciudad como Viña del Mar, por ejemplo? Tú sabes que en Viña del Mar tenemos todos los males porque la verdad es que en general no se aplica tecnología. No quiero adelantar un tema, pero yo sé que la discusión que se está dando hoy día para el tema del aseo, de cómo abordar un tema que es gravísimo en la ciudad, que es el aseo, no es tecnificarlo más, sino que es inclusive casi volver al viejito de la poncha. Que está bien, que tiene un rol, digamos, pero que en definitiva hoy día, ya en siglo avanzado, el siglo XXI, una ciudad como Viña del Mar merece una visión distinta del manejo de la basura. No sé, Acá pero nada, perdón, René, perdón, se lo he sí. preguntado 20 veces, pero en la población Vergara, donde yo vi, donde está el canal, se echan de menos esos señores que pasaban con un tarrito y metían ruido en la noche, lo que tenían la calle, o esas maquinitas que tanto le alegaban contra el rellenato, que eran horribles, no hay nada de eso, y el plan en la población Vergara está horrorosa. Pero se echan de menos los viejitos de la poncha porque el sistema no funciona. El sistema como debería funcionar. Es decir, aquí deberíamos tener un sistema. Bueno, Miraflores, por ejemplo, yo estuve allá hace poco tiempo atrás. Mejoró el sistema de aseo y, ojo, mejoró también el sistema de las veredas. Incluso pasando por la pandemia como nosotros, hoy día el sistema, por ejemplo, del uso de las veredas, que son espacios públicos, está mucho más ordenado que en Viña del Mar, mucho más ordenado. Aquí tenemos problemas de mal uso de las veredas, aquí cualquiera pone lo que quiere, cualquiera hace lo que quiere. Tú sabes que el contenedor es para servicio domiciliario, para la basura domiciliaria, no es para la basura industrial o de los locales. Aquí todos los locales ponen la basura donde quieren, aquí en Viña del Mar hoy día tenemos la ley del oeste, entonces hay que poner orden, y eso implica también a todos los actores ponerlo en la mesa, también los actores, los gastronómicos, la gente del comercio, el turismo, a todo el mundo. Opalón Lúez. A mejorar Gracias, la, no a como mejorar Opalón la Caside, Opalón Lúez. Pero, señor Buscovich, usted en Valparaíso es vergonzoso. Peor. Valparaíso es vergonzoso. Yo voy a Rotary y los jueves, vergonzoso, no esa palabra. O sea, realmente el otro día fui a una entrevista, a un café con la nueva prefecto de investigaciones, y al lado del mercado, y era una cosa horrorosa. Me recordé de los peores países que he visitado, digamos, en mi vida, digamos, alrededor de los mercados. Malísimo. Mire, yo creo que seguimos estando ahí en déficit, a pesar de que Sharp diga lo contrario. Es un hecho objetivo y es lo que usted dice. Yo vivo en Valparaíso
y lo sufro todos los días porque trato de convencer a mi mujer que esta ciudad tuvo un pasado glorioso y que cuando recorríamos las calles principales, Esmeralda, Conde, eran calles importantes en que habían locales de mucho prestigio, Chuga y otros muchos, ¿no? No me puede creer que la picantería que tenemos hoy día, o sea pero además la suciedad. Y quiero decirte, Rodrigo, en el caso de Valparaíso, el servicio de aseo lo hace un privado, no es municipal. Solo en los cerros tenemos los servicios municipales. Entonces, ya ni siquiera es el tema de que es público, que es privado, quién lo hace. No, no, no. Aquí Cosemara hace todo lo que es el plan de Valparaíso más Placilla. Y en los cerros es un servicio municipal. Y esto a propósito de la huelga que tuvimos, creo que era en la época de Raúl, cuando hubo la huelga del mes que duraron los trabajadores de aseo, que Valparaíso estaba en un riesgo terrible porque teníamos basura por todos lados. Entonces, de verdad, es un tema que hay que afrontar. Pero ustedes hablaron del muelle, por ejemplo. Al muelle le quedan 6 años. Y al ritmo que se está llenando, y no tenemos nadie que esté construyendo otro, que nos vamos a llevar la basura al Valparaíso Santiago. Son 100 kilómetros. Eso significa por tonelada 20.000 pesos o 10.000 pesos por tonelada llevarla a Santiago. ¿Ah? Entonces, ¿qué le vamos a traspasar esos valores a la gente? ¿Quién se va a asumir? Pero no hay. Yo en eso creo que, como dijo Camila, esto tiene que ser una cosa que se enfrente de conjunto. Los municipios, el gobierno regional, todos. Si no nos resolvemos, nos quedamos en la situación catastrófica en la que estamos. Gracias, Iván Busco y René Lugo, Camila Flores, Raúl Celi. Tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve. Volveremos ahora, aprovechando que está Raúl Celi, a conversar sobre el borrador final de la Constitución y lo que se viene. Estamos en Cita Regional, la pausa es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Sería sabroso que las cosas que conversamos en el interregno, en el intermedio, ustedes las vieran, pero así es la cosa. Hay cosas privadas. Quiero que conversemos sobre el tema constitucional, lo que falta. Entiendo, Raúl, de que vamos a partir con usted, de que se ha disminuido por estas comisiones de armonización, la majamama grande a una majamama intermedia de cerca de 500 artículos a 300 y tantos. Quiero que nos cuentes un poco cómo va esto, digamos, cómo van los tiempos. Estamos en la etapa final donde sesionan solamente 3 comisiones, preámbulo, que acordó un texto de consenso de 4 párrafos, pero también se acordó por la mesa que se votaran separadamente cada uno de los 4 párrafos. Yo creo que eso es un error, porque vamos a terminar sin preámbulo. Los 4 párrafos tienen un sentido, una coherencia. Si uno le quita cualquiera, terminamos mal. Después, una comisión de tránsito. Perdón, ya leímos los 4 párrafos, la otra vez conversamos. Yo creo que lo mejor habría sido poner Chile fértil, provincia señalada, punto y nada más. Porque todo ahí hicieron 4 cosas que juntaron. Y no pega ni junta. Realmente insólito si es el preámbulo. Lo leímos juntos, ¿no? Bueno, ¿Y a usted le gustó? Después está la comisión de transitorias, que a mi juicio es la más relevante de las 3 comisiones. La comisión de transitorias... Perdón, Raúl, ¿por qué el lenguaje? Como el otro día vi una entrevista al director de la Real Academia Española, comisión de transitoria. No, de disposiciones transitorias. De disposiciones transitorias. Esa es la más importante porque es la que determina cuáles son los tiempos, los ritmos para ir aplicando la nueva Constitución. Y ahí... ¿En cuál de las 2 estás tú? No, pues yo tuve que repartir.
a la gente y el que reparte se lleva la peor parte. No Yo es al quería revés, trans- es al revés, po. Es al revés la cuestión. Parece que No, tuviste el en mi turno. caso es el que reparte se lleva la peor parte, porque ya me había tocado con la vicepresidencia y al repartir tuve que quedarme yo con la vicepresidencia, que no era la idea. Entonces ahora si me quedaba con transitorias iba a decir, no, es que en Ahora, serio. estas comisiones, ¿cuándo van a terminar? Fin de mes. No, ahora ya, digamos, la próxima fin de mes. semana votamos, la próxima semana, el martes, votamos las transitorias, pero lo más importante es la de reforma de la Constitución. De todas las disposiciones transitorias, lejos de la reforma de la Constitución, inicialmente se había establecido 2/3 como regla general. Ahora se va a bajar, se va a proponer 4/7, salvo para materias muy importantes, donde serían 2/3 o un referéndum, si no se alcanzan los 2/3. Yo habría preferido lo que está en las disposiciones permanentes, que es mayoría absoluta, salvo determinadas materias con referéndum o 2/3. Y yo creo que es lejos esa el artículo más importante, porque es el que permite introducir cambios indispensables al texto constitucional, indispensables, partiendo por los sistemas de justicia que yo creo que nos van a traer unos dolores de cabeza enormes. Y la última es la de armonización. La armonización teóricamente le correspondía corregir problemas de forma. Ahora he leído que quieren reducir de los 499 a 370 artículos. No va a ser fácil que eso lo apruebe el Pleno. 377 le voy a decir, 377. 377, pero no sé si eso sea tan fácil que lo apruebe el Pleno. Y quiere meterse también en cuestiones de fondo, como es el caso del quórum de reforma constitucional, subirlo de la mayoría absoluta, que quedó en realidad por error, porque no se lograron los votos, a 4/7. Y paralelamente uno ve que en la Constitución actual, que es menos exigente en materia de reforma para los quórum, menos exigente que el proyecto inicial de esta, se rebajan los quórum a 4/7. De modo que ahí hay algo bastante interesante, porque se va a permitir que la actual Constitución, si se logra por supuesto aprobar ese proyecto de ley, pueda incorporar los elementos que hoy día son los que principalmente alega la gran mayoría de la sociedad. O sea, los cambios se van a poder hacer en el actual texto. Ok. ¿Qué le parece a usted cómo van las cosas o lo que plantea Raúl Celi y Iván Buscovich? Mire, yo creo que efectivamente el trabajo de los constitucionales ha estado no exento de exabruptos, de cosas mal hechas y mal dichas sobre todo, pero yo creo que estamos avanzando a un régimen más democrático. Y eso es lo importante, a un régimen más democrático, en que efectivamente se va a consultar a las personas, efectivamente se va a tener en cuenta la voluntad de la gran mayoría. Y ahora, con esta rebaja, tal como lo dijo Juan Chumilla, se le quiere dejar siempre una cierta cuota de autorización o no a la derecha para que esos cambios se puedan realizar. Yo creo que ahí está el meollo de esta discusión, que es la que plantea Raúl, que es cuál es el quórum para hacer las modificaciones. Ahí está todo el centro del asunto, porque si nos quedamos en los 2/3, que es bien alto, 66%. efectivamente, claro, 66%. 6%, que significaba en la práctica que era muy difícil y se bajó a 4/7, pero de lo que se trata yo creo es de avanzar. Eso 57%. Así es. De eso se trata, y que finalmente esto va a obligar a que hayan consensos para hacer las modificaciones, y en algunos temas específicos tendrán que hacerse consultas populares, o sea, plebiscitos y otras medidas para poder tener en consideración esa opinión de la mayoría. Esas consultas populares que le gustan a algunos estados, en que las consultas populares siempre se gana con el 90 y tantos %. Son muy sabrosas. Camila.
A ver, yo difiero absolutamente de lo que dice Iván. Yo creo que este proyecto de nueva constitución lo que hace precisamente es debilitar la democracia, sobre todo la democracia representativa, y por supuesto eliminar prácticamente todo vestigio de libertades individuales. Y en esto quiero poner simplemente algunos ejemplos quizás de las normas que están más al principio de este borrador. O sea, yo no creo que sea más democrático que tengamos una plurinacionalidad, que seamos plurinaciones. Hoy día aproximadamente existirían reconocidos hasta la fecha 11, ¿cierto? Tipos de naciones, a propósito, ¿cierto?, de las naciones indígenas, y que estarían hasta la fecha reconocidas como tales. No sé, capaz que después aparezcan otras más, pero hoy día son 11. Yo creo que eso es súper complejo. Cuando tú les das no solamente autonomía a esto, sino que posibilidad de autodeterminación, o sea, es decir, tener pequeños estados dentro de un estado grande, eso es debilitar absolutamente la democracia. Es llenarnos de pequeños temucuicui, Pero eso ¿cierto? A no lo puede ser, largo, eso no puede ser el Eso no está sentido en del la Constitución, autoestado. eso es pero mentir de está, frente, po. pero aquí está Raúl Celis y podrá, que él estuvo en la discusión, No, decir si eso efectivamente es así o no, no pero es es así, po. así, a ver, pero yo no lo interrumpí, Iván, por favor. Perdón. Eso es así, eso está establecido. Yo le invito a los televidentes, revisen el artículo 4 del borrador, está claramente establecido la plurinacionalidad y las consecuencias. Ahora, ¿qué de democrático puede tener reservarle escaños a los pueblos, a los indígenas para, en definitiva, cualquier tipo de elección? Yo creo que las elecciones se ganan y que la gente tiene la posibilidad de elegir al que le parezca mejor. Y no hay que imponerle, reservar determinados escaños para determinadas etnias porque simplemente pertenecen a determinadas etnias indígenas. ¿De qué me están hablando? Eso no es democrático. Eso es Eso no meterle es la mano democrático. a la urna derechamente. Si una persona quiere elegir por a un indígena, a un huilliche, o quiere elegir a un Rapanui, lo podrá hacer libremente, pero no tenemos por qué imponerle de que hay que reservarle cupos a esas personas si las personas, el chileno, el ciudadano no lo quiere elegir. Piensa tú lo que pasa, por ejemplo, Rodrigo, con la Machi Linconao, que la mayoría de los votos con la que ella salió electa constituyente son de la región metropolitana, no de la región de la Araucanía donde ella vive, que se supone que es el sector que ella representa. Porque existe un padrón distinto para ello. Entonces, ¿de qué representatividad me están hablando? Y ahí podríamos, ahí, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, que yo creo que es debilitar absolutamente la democracia, que se elimine el poder judicial y tengamos estos Ok, sistemas judiciales que evidentemente no solamente debilita la democracia, sino que elimina también algo fundamental, que es la igualdad ante la ley. ok. René, una de las cosas nuevas que trae esto, y que aparentemente usted como yo somos de una época en que clamamos por la regionalización, peleamos por la regionalización desde el retorno a la democracia, etc. Y aparece esta Cámara en las regiones en que los gobiernos regionales salen debilitados, los consejos regionales se minimizan. ¿No hubo participación para poder llegar a una cosa más equilibrada? Yo creo que el diseño del Estado regional, la verdad es que es un diseño muy incompleto. Yo no veo ninguna coherencia en lo regional con la Cámara, por ejemplo, de las regiones. No vislumbro, lo he preguntado en varias partes, de dónde nace, cómo surge la estructura regional, y la verdad es que no ha habido ninguna respuesta que a mí por lo menos me convenza. Realmente desarticula un poder regional que se estaba formando, a mi juicio, de manera bastante más positiva que lo que hoy día está planteando esta reforma. Lo segundo, un poco entrar también al tema, Rodrigo, que se estaba discutiendo recién. Si uno le hace caso un poco a la encuesta CEP, que ya yo sé que vamos a hablar después de ella, pero lo importante para nosotros, para todo lo que queremos hacer un cambio en Chile, es que la gente que quiere cambiar la constitución, ya sea cambiar la actual o cambiar una nueva, suma el 73%, o sea, la voluntad de cambio sigue vigente. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es que las estructuras que definamos sean realmente convocantes. Y hoy día, si el resultado electoral o del plebiscito es un empate técnico o son 2 o 3 puntos más o menos, la verdad es que no se consigue el objetivo fundamental, que era una constitución que nos representara a todos. Por eso que
que a mí yo siento que hay un trabajo que se hizo, que partió bien. Yo fui muy partidario de este ejercicio, digamos, democrático, donde la gente elegía a los convencionales, una cosa paritaria, además muy potente, con mucha participación indígena, pero el resultado es que tenemos hoy día una decisión que, según también la encuesta CEP, estamos en empate técnico, hay mucha gente que todavía no se decide, a los que quieren votar apruebo, los acusan de una constitución bolivariana, a los que quieren votar rechazo, los acusan de que son pinochetistas, y finalmente este dilema no resuelve lo más importante, que la constitución es la casa de todos, y ahí yo creo que perdimos una gran oportunidad Okay. en este proceso, en esta constituyente. Precisando un poco la encuesta CEP en relación a la prueba del rechazo, habla de que hay 20 y tantos y 30 y tantos entre el rechazo y apruebo, y hay un porcentaje muy grande, cerca del 30% de gente indecisa, ¿ya? Por lo tanto, la claridad de la encuesta, en eso, lo que sí queda claro en la claridad de la encuesta es que el 70% de la gente, sumando las cosas que le interesan, está preocupada de la violencia, del narcotráfico, de la seguridad, de la delincuencia. Entonces, esos son los temas que la gente realmente está preocupada. ¿Cómo se va a ir a reflejar eso en el proyecto de constitución nueva, Raúl? Mal, pues si una de las debilidades, Rodrigo, de la Constitución es todo lo referente a la seguridad pública y al orden público. Algunos ejemplos, y por eso digo que la Constitución requiere reforma. Se eliminó el estado de emergencia, no existe. Hoy día no habría cómo enfrentar los problemas de la Araucanía, porque las Fuerzas Armadas, la idea es que no... Pero, perdón, Raúl, hoy día escuché a Tomás Chico, pusieron un panel con Fuenzalía, y Tomás le replicaba de que en realidad no existe el término, pero sí va a existir una estructura con facultades similares. ¿Eso es verdadero o no es real? No, quedaron 3 estados solamente. Uno es el estado de guerra exterior. Segundo, guerra interior. Okay. Y tercero, calamidad pública, un desastre natural. Son las tres hipótesis, no hay más. No hay más. ¿Y sitio, eso, no? ¿Ah? ¿Estado de sitio? Parece que es la cuarta, ¿o no? No, que pasa que el estado de sitio es por guerra interna, o sea, por eso traté de explicarlo simplificando los términos. Guerra externa, interna y calamidad pública. Son las tres opciones. Después a Carabineros ni siquiera se le nombra, no se aprobó la norma donde decían que las policías estaban conformadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Fue rechazado. Se le quitó el carácter militar a Carabineros. Se repite hasta la saciedad en materia de Fuerzas Armadas y de las fuerzas de orden y seguridad, todas las normas de probidad que ya están en un montón de otras disposiciones de la Constitución, como queriendo decir, miren, ustedes son más corruptos que los demás, les vamos a exigir más que los demás, en circunstancias que si uno se va nuevamente a la encuesta del CEP, Carabineros está mucho mejor evaluado que la Convención Constitucional, que el gobierno, que los partidos políticos, que el Congreso. Lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. En el fondo yo creo, Rodrigo, que el gran pecado, o sea, tiene varios problemas la Constitución, pero es no haberse concentrado en 2 elementos esenciales, que yo, en mi opinión, eran los derechos sociales y su contraprestación como generó recursos para poder financiar los derechos sociales, y segundo, la descentralización. Y la descentralización fundamentalmente es otorgar autonomía política, que son elecciones, autonomía administrativa y autonomía económica. No tanto enredo de región autónoma, comuna autónoma. ¿Por qué, Raúl? Una pregunta cortita. Sí. ¿Por qué tanto adjetivo calificativo para todo hombre? No, para mí eso es un misterio y yo siempre me río de ellos. Le digo a ustedes que criticaban a Piñera por poner 3, y cuando uno habla del Estado de Chile es un Estado plurinacional, unitario, ecológico, paritario, y son 7. Como son grupos distintos, para dejarlo a todos contentos, metían todo.
Esa es la génesis. Yo lo que no entiendo por qué allí no quedó claro, o el Estado unitario y además un Estado, digamos, en que se respetara la igualdad de los derechos, o Estado social de derecho, un Estado unitario y también un Estado social de derechos, una cosa cortita, acotada, más simple que la otra. No si eso debió haber sido, eso debió haber sido, Rodrigo, y por eso yo digo, el foco debió haber estado en descentralización y en derechos fundamentales, y especialmente en derechos sociales. No haberse complicado la vida. Y la complicación tiene su explicación, pero si quieren la doy más. Ok, Iván. Se dice, Iván, de que hay aquí detrás de todas las ideas que van a ser carne en la Constitución, y quiero aclararlo con usted, hay una fuerte base marxista, incluyendo, se ha hablado de un político y filósofo boliviano que estaría detrás de aquello. En fin, ¿qué opina usted de eso? ¿Y qué opina usted de que no es una más de las cuestiones que se hablan sin tener mucho sentido? Yo creo que, tal como decía Camila, efectivamente hay un privilegio de las primeras naciones, y eso tiene que ver con el maltrato que le ha dado la República a las primeras naciones de Chile. Si estamos devolviéndoles la mano, no es que una concesión graciosa, no. Perdón, ¿lo puedo precisar? Sí. Usted tuvo buenos profesores a los primeros pueblos de Chile, porque no eran naciones. El concepto de nación es otro. En los primeros pueblos de Chile. Y pueblos que fueron reconocidos por Bernardo Higgins como parte de los chilenos. Sí, pues, pero a esos mismos pueblos que después le hicimos la pacificación de la Araucanía y lo pasamos por la arma. Pero son pueblos. Bueno, está bien, llámele, siga. Si a usted le acomoda, a propósito de los adjetivos, si a usted le acomoda, cambiémosle el nombre, no hay problema. No hay problema. Es un problema de concepto. Y usted aclarando el concepto. ¿En qué quedamos? ¿Plurinacional o no? Ese es el concepto. Rodrigo, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un problema de adjetivo o un tema de concepto? Porque que sea paritario es un tema. Que estén los pueblos indígenas es un tema. Que se descentralice es un tema. Son todos conceptos que efectivamente nos van a definir de otra manera. Y eso es lo importante. Okay. Ese es el fondo del asunto, a mí me parece. Camila. Mira, yo quería agregar algunos elementos importantes que me parece que la gente sepa, que están a propósito de la seguridad ciudadana y que es la preocupación número 1 según la encuesta CEP, que dicho sea de paso, yo me atrevería a decir que es a la única que le creo más que a las otras encuestas. Primero, Rodrigo, que a mí me parece gravísimo que Carabineros ya no puedan resguardar el orden público en este borrador. O sea, van a estar estos nuevos carabineros que ya no van a usar uniforme verde, que ya no van a ser los carabineros que conocemos hoy día. Cierto, Camila, pero si eso es así, yo te invito a leer. Es que tú o no leíste, Iván, el texto, el hecho o no sean derechamente militares no sé. significa. No, a ver, en Italia la policía, donde viví, Rodrigo, la policía no es militar y sin embargo usa Rodrigo, uniforme, Dios mío. Rodrigo, sí, las policías Camila. militares las tenemos en España, en Francia, ojo, que a ustedes les gusta tanto, en Alemania y en tantos otros países. No quedó establecido que resguarden el orden público. No quedó establecida la Defensoría de las Víctimas, que juntó más de 20.000 firmas esa iniciativa ciudadana para contemplarla. Hay defensor para los delincuentes hasta que te dé asco, pero para las víctimas no hay absolutamente nada. Entonces, ¿de qué me están hablando de que no fue así? Si eso es así, yo invito a la gente que por favor lea, porque aquí claramente o algunos están mintiendo o simplemente no quieren entender. Son cosas que son, pero yo te digo de verdad, Rodrigo, gravísimas. Se contempla, por ejemplo, incluso acusar constitucionalmente a tanto el general director de Carabineros, ¿cierto? Y al director nacional de la PDI. O sea, ¿tú te imaginas lo que va a hacer eso? ¿Cómo se van a politizar nuestras policías? ¿Te imaginas lo que va a ser ese festival permanente de acusaciones constitucionales por mayorías circunstanciales que se puedan generar en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Nueva que se va a generar? Van a pasar acusados constitucionalmente porque no les va a gustar y va a haber una mayoría circunstancial y va a terminar sacando generales como malos de la cabeza. Eso es muy grave, eso es un deterioro fuerte a las instituciones, al Estado de Derecho y algo que es fundamental, que es la certeza jurídica.
porque con este proyecto de constitución no vamos a tener certeza jurídica, nadie va a querer invertir, nadie va a querer generar empleabilidad, porque las reglas del juego se las Le cambiaron de un día para recomiendo otro. revise lo que pasó ayer en el director de BHP, Billington, estuvo en un programa en un canal amigo. Revise lo que dijo. Yo también le recomiendo a usted que lo lea, más que vea las declaraciones, leas el proyecto, leas el Lo borrador. leí, Camila, lo leí, no se O, preocupe. o tiene derechamente problema de comprensión, porque quizás Pues, a leyó lo pero no mejor. entendió nada. Ok, Camila, pero Cámara de Diputados y de Diputadas. Ah, sí, El perdón. otro día, Sí, el tiene domingo otro pasado nombre. salió una entrevista que la encontré fantástica al presidente de la Real Academia Española, que decía: no por defender el hecho de que el género femenino sea o haya sido desplazado o menospreciado, tenemos que minimizar el lenguaje. El lenguaje es el lenguaje. Totalmente de acuerdo. Por eso yo le digo Cámara de Diputados, nomás se me olvida que le Me pusieron encanta otro que nombre. sea así, porque yo estoy educado a la antigua, me sacaba buenas notas en castellano con el profesor Muga. Don René Lue, al terminar usted. Rodrigo, mira, también voy a intentar ser lo más breve posible en esto. El tema de la seguridad es sin ninguna duda el tema más importante que hoy día les interesa a los chilenos y a las chilenas. El más importante, la encuesta CEP lo reitera. Y tenemos un problema con la realidad. La Constitución nos plantea muy bien lo que decía nuestro querido convencional, que efectivamente Sergio nos decía que aquí se le quitan al Estado muchas facultades que hoy día tienen, y eso es contracorriente de lo que la gente quiere. Y peor todavía, a mí me gustó el tono del presidente de la República en su cuenta, me gustó también la forma en que abordó el tema de la seguridad, pero otra vez, hechos duros, 9.300 millones de pesos de inversión, 1.800 millones para la PDI, para temas periciales, 2.000 millones para prevención, 3.000, 4.500 millones para vehículos y 8 cuarteles entre la PDI y Carabineros. Eso es la inversión del Estado. O sea, es la décima parte de la inversión de una región picante como la nuestra. Pero mira lo que te voy a decir. La solución de los problemas que tenemos hoy día, por ejemplo, con el CAE, son 8.000 millones de dólares. ¿Sabe lo que nos propone el gobierno hoy día, este año, para la seguridad, para enfrentar a los narcos, a la guerrilla armada, que son muy fuertes, con alta capacidad de fuego? 10 millones, 15 millones de dólares. Esa es la respuesta que tenemos. Entonces, yo digo, bien el tono, bien los objetivos, pero cuando lo bajamos a la práctica, fallamos en todo. Fallamos quitándole facultades a los carabineros, fallamos quitándole facultades a la policía, fallamos también con la inversión pública que se requiere para la inteligencia, para la capacidad operativa, para la capacidad logística. Y más encima, afortunadamente, pese a todo ello, Carabineros, la PDI y también las Fuerzas Armadas, todas han mejorado la percepción de la gente, todas. Y me agrada eso porque quiere decir que la gente ve que son instituciones fundamentales de la República y en las condiciones de inseguridad que tenemos hoy día siguen siendo muy importantes, y ojalá que el gobierno entienda y todos entendamos que ese es un objetivo que debemos asegurar. Muchas gracias, René Lues, Camila Flores, Raúl Celi, Iván Busco. En su minuto final, Raúl Celi. Quedó muteado. Ahí sí, perdón. No, a mí me gustaría terminar diciéndole a los televidentes que por favor estudien el borrador de Constitución. Que no opinen sin una lectura del mismo. Y que también se hagan una pregunta. Si hay un grupo que dice yo voy a aprobar para modificar y el otro que dice yo voy a rechazar para mejorar, es porque el texto no satisface las necesidades de la gran mayoría de la población, y de ahí, a mi juicio, la importancia de que se llegue a un acuerdo nacional antes del 4 de septiembre, que establezca ciertos principios comunes, principios básicos que debe tener la Constitución política en la eventualidad que gane el apruebo o en la eventualidad que gane el rechazo. Creo que eso disminuiría la incertidumbre
que vive el país. Iván Bukovic. Mire, el plebiscito del 4 tiene dos alternativas, apruebo o rechazo. Y una vez que sepamos ese resultado, habrá que actuar en consecuencia. Si gana el rechazo, se mantendrá la constitución que tenemos vigente y habrá que ver las modificaciones que se le quieran hacer a esta. La otra es inventar una cosa que hoy día no existe. No hay. Alternativas son dos. Lo repitió el presidente, apruebo o rechazo. No hay más alternativa. Lo demás es música. De manera que aquí sí coincido con René en el sentido que ojalá toda la gente pueda leer y tener conciencia del texto que va a votar. Camila Flores. Terminar felicitando el trabajo que ha hecho la PDI, Carabineros de Chile y nuestras Fuerzas Armadas, que están en el top 5 de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía según la encuesta CEP, a pesar de la campaña persistente de la ultraizquierda, de enlodar, de tratar, ¿cierto?, de desmejorar la imagen pública de estas instituciones. La ciudadanía lo sigue valorando enormemente, quiere a sus policías, a sus Fuerzas Armadas, los respeta, y yo creo que eso es sumamente valorable, así que a todos los funcionarios, también a las familias, porque sé que esto es un esfuerzo que se hace de manera familiar, nuestro agradecimiento, y por supuesto al general director y al director de la PDI, mi felicitación. René Luber. Solamente decir que aquí no, para la elección del 4 de julio, aquí no hay antipatriotas ni patriotas, aquí no hay chavistas o piniquetistas, aquí somos todos personas que amamos la patria y por tanto tenemos que votar en conciencia, estudiar los temas que vamos a abordar y en definitiva lograr un gran consenso nacional para tener una constitución que realmente nos represente a todos o a la gran mayoría como es y siempre fue la idea de esta constituyente. Es lo mejor para Chile, es lo mejor para Chile. Me gustaste, René, lo que dijiste al final, me gustaste porque creo que muchas gracias, René Luber, Camila Flores, Raúl Celi y a vos. Me gustaste porque en realidad aquí lo que se define no es si usted está en un lado o está en otro, sino define si le gusta o no le gusta este texto, si este texto es lo mejor para usted y punto, se aprueba o rechaza. Ya, quedan harto tiempo todavía, vamos a tener hartos programas, vamos a seguir porque la cosa se va poniendo sabrosa y cuando esté el borrador, ahí vamos a discutir palabra por palabra, texto por texto, como diría mi amigo que está en otra dimensión, Luis Guastavino. Que estén ustedes muy bien.